Bueno, muy buenos días para todos en grado octavo. Em, Quiero empezar repasando el tema de la teoría de Malthus. Recordemos que el tema que nos compete actualmente es la geografía humana, ¿ok? Si estuviéramos viendo geografía física, estaríamos estudiando hidrografía, relieve, cierto, climas, sí, características físicas de un territorio, de los continentes. Pero actualmente lo que estamos estudiando es la geografía humana. La geografía humana se encarga, por ejemplo, de estudiar, analizar lo que es número de población, cuántos hombres y mujeres hay en determinada población, características económicas de esa población, qué tipos de trabajo tienen, ¿sí? Si la mayoría tiene empleos formales o empleos informales. Para eso se utilizan herramientas como el censo, ¿sí? También la geografía humana eh, se apoya en la sociología, lo habíamos visto en la historia, ¿sí? Como disciplinas. También la geografía humana mide aspectos como la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad o de morbilidad también se dice, de esperanza de vida, es decir, más o menos en una región o en un país o en un continente, más o menos hasta qué edad la gente llega a vivir. Acá en Colombia, si mal no estoy, la esperanza de vida está como por los 76 años, ¿sí? En, en países menos desarrollados, pues por las condiciones económicas y el sistema de salud de ciertos países, pues la esperanza de vida puede ser menor. Y asimismo en los países muy desarrollados, pues la esperanza de vida precisamente porque el sistema de salud es muy bueno, porque las condiciones económicas también son favorables y entonces, por ejemplo, los sistemas de pensiones, ¿sí? La gente logra obtener una pensión y vivir holgadamente los últimos años de su vida. Todo eso contribuye a que la gente pues pueda llegar a vivir hasta los 80, 85, 90 años. ¿Ok? Entonces, todo ese tipo de aspectos los mide la geografía humana. Vamos a empezar entonces repasando la teoría de Malthus. Después vamos a estudiar la geografía humana aplicada a los continentes. Vamos a empezar con África, Asia y Europa. Entonces empecemos repasando la teoría de Malthus. La teoría, bueno, como les decía yo la clase pasada, Thomas Malthus fue un predicador, un teólogo inglés que vivió en el siglo XVIII y pues da curiosidad como él en esa época, en el siglo XVIII, que la población mundial debía ser por mucho, calculo yo que debía haber máximo 80 o por mucho 100 millones de personas en todo el mundo en esa época, mientras que hoy hay 7.000 millones de personas. Entonces es increíble que en esta época Malthus se haya atrevido a concebir una teoría de estas cuando pues el mundo no estaba sobrepoblado en lo absoluto, ¿sí? No había empezado formalmente tampoco la revolución industrial. Se puede decir que Malthus fue un poco anterior al periodo más agresivo de la revolución industrial. Pero él eh, pues no sé bien qué razones habrá tenido para concebir esta teoría. El hecho es que la teoría se resume en que según pues los análisis estadísticos que él proponía en su libro, no me acuerdo el nombre, el título del libro en este momento, pues es el libro en el que él plantea la teoría, dice que el nivel de la población, el número de la población crecería geométricamente, mientras que el de la producción de alimentos crecería aritméticamente. En resumidas cuentas, pues eso quiere decir que el nivel de la población humana crecería mucho más que el de la producción de comida, como ustedes pueden ver acá. Y acá pues tenemos las variables de cantidad y de tiempo.
¿sí? Acá donde se cruzan estas líneas es donde se produce, por decirlo así, la catástrofe, ¿sí? Cuando el nivel de población supera al nivel de alimentos, entonces es cuando Malthus dice que se producirá una crisis, ¿sí? Que originará guerras, plagas, ¿sí? Todo tipo de desastres o catástrofes que hará que necesariamente el nivel de la población mundial se reduzca. Y Malthus plantea que esto es o sea, esto es producto de un equilibrio de la naturaleza. Esto, digamos que es un acontecimiento natural que, pues valga la redundancia, la naturaleza hace para aliviar eh, la tierra, ¿sí? Ahora, esto es una teoría, ¿sí? Porque Malthus no puede ser una ley, no puede ser algo que siempre suceda. Porque, por ejemplo, Malthus no contaba con que en el siglo XX la producción de alimentos fuera a incrementarse de una manera súper exponencial como lo es hoy en día. Y precisamente, chicos, si ustedes en la clase 3, o sea, en la lección anterior, no han leído el artículo sobre los alimentos transgénicos y el audio de Diana Uribe explicando el origen de los alimentos transgénicos, o mejor dicho, la multiplicación de los alimentos transgénicos a partir de la década de los 80, les pido que lo hagan porque eso es el complemento de esto que estamos viendo acá, de que en cierto modo la multiplicación de los alimentos transgénicos refuta en buena parte esta teoría de Malthus. Aunque, por ejemplo, pues otros dirán que la teoría de Malthus se ve todo el tiempo confirmada, ¿sí? Algunos dirán, por ejemplo, que la actual crisis con el COVID-19 eh, es una confirmación de la teoría malthusiana en el que la población mundial se tiene que ver reducida necesariamente porque, digamos, es un ciclo natural, ¿sí? Entonces, eso pueden sostener algunos sociólogos o historiadores. Bueno, chicos, ahora vamos, después de que hayamos analizado los audios y la lectura de Diana Uribe, del cual voy a hacer una evaluación oral con ustedes, la actividad que vamos a hacer por la tarde es la siguiente, pónganle cuidado. Repito, esta es la actividad que ya vamos a hacer por la tarde después de nuestra conversación por Zoom. ¿Queda claro? Bueno, entonces miren, vamos a hacernos en parejas y ojalá podamos utilizar como medio de comunicación, pues pueden usar el WhatsApp, pero miren, si ustedes tienen una cuenta en Google, en Gmail, ustedes cuentan con esta herramienta que se llama Hangouts, el Google Hangouts, ¿sí? Esto es como el WhatsApp, pero de Google y tiene la ventaja de que pues me parece que es menos engorroso que estarse ahí comunicando por el WhatsApp, se puede usar desde el computador, entonces les recomiendo por favor que en lo posible los que tengan la posibilidad se comuniquen por el Hangouts. ¿Cómo entra uno a eso? Pues ustedes si tienen su cuenta en Gmail la abren, ¿sí? Y ya les muestro. Van acá, por acá está, miren, acá está el Hangouts. Y entonces, pues si tú quieres invitar a alguien a tu conversación, bueno, sí, 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 sí. Entonces ponemos nueva conversación y digitamos el nombre de la persona o el email de la persona, ¿sí? Y le mandamos nuestra invitación a esa persona, ¿sí? Obviamente la otra persona tiene que estar pendiente de pues contestar a esa invitación, ¿sí? Y por acá se pueden empezar a hablar. Es un chat muy bueno el de Hangouts, entonces los recomiendo para la actividad que vamos a hacer. ¿Y cuál es la actividad? Bueno, ahora sí,
Miren, vamos a hacernos en parejas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una estadística comparando tres continentes. Un tema comparando tres continentes. Entonces, miren, les voy a dar el ejemplo. A Tomás y Gisac les corresponde comparar el nivel de población de Europa, Asia y África, que son los primeros tres continentes que nos salen aquí. Desde la página, ya les digo, África, África. Desde la página 116 hasta la 124 está Europa y África, ¿sí? Entonces, Gisac y Tomás van a averiguar cuál es el número de población de Asia, cuál es el número de población de habitantes, digo, de Europa y el número de habitantes de África. ¿Ok? Una vez tengan esos datos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la herramienta de estadística para realizar nuestra comparación. Entonces, miren, para sacar yo una gráfica estadística puede ser en forma de torta o en forma de barras. Entonces, miren, yo voy a utilizar la forma de torta. Entonces, para eso, por ejemplo, yo acá me dirijo acá y voy a poner que en forma de torta, la estadística, ¿sí? 1. Entonces, esto me lo abre con Excel. Una cosa que sí tienen que hacer ustedes es buscar en sus computadores cómo se hace una estadística en Word, ¿sí? Porque en mi computador puede ser así como acaban de ver, pero en sus computadores puede ser distinto. Pero miren, es muy sencillo. Eso los envía a ustedes a Excel, ¿sí? Entonces ustedes tienen que poner acá, por ejemplo, África. Después ponemos Europa. Ups. Europa. Después ponemos Asia. Y bueno, vamos a poner también, porque el libro lo muestra, Oceanía. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el tema que a Tomás y Gisac les tocaba? ¿Me lo recuerdan? Correcto. Era el tema de población, simplemente número de habitantes. Entonces, eh, África no saben qué número de habitantes tiene, pues entonces vamos a poner número de habitantes de África, o si no lo buscan en el libro. Dice que África tiene 1.216 millones, entonces volvemos acá y vamos a insertar los datos. 1.216 millones, entonces 1, 2, 3. Ahora, Europa. ¿Qué número de habitantes tiene Europa? Entonces, lo mismo. 741,4 millones. Entonces, vuelves acá a Excel y pones 741,4 millones. Dejémoslo en 741 millones. 1, 2, 3. Bueno, y entonces eso nos lo traduce acá. Si tú vas a Word, eso te lo va a mostrar en Word. Uy, pero ¿qué pasó? Bueno, muchachos, esto como en muchas cosas en la vida es error, ensayo, error, ensayo. Entonces, eh, volvamos acá. Número de habitantes en África, pongamos 1.216. Pongamos en Europa 741. En Asia debe tener por ahí unos 2.300 millones o más. Pero pongámoslo así como un número tentativo. Y Oceanía es un continente muy despoblado. Oceanía debe tener apenas unos, por muchos, 100 millones de habitantes. Entonces ahora vamos a Word, que acá nos lo ha transformado. Y mira, acá te sale. Entonces toca poner el título.
A ver si nos deja editar, sí. A